Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda como siempre su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Y quiero dirigirme hacia el país de Honduras con el querido amigo y apreciado pastor Inocencio Guardado. Pastor Inocencio Guardado, muchas gracias por aceptar la invitación para poder tener este tema de la lección de escuela sabática con nuestros hermanos. Un saludo, por favor, Pastor Inocencio, a toda nuestra hermandad. Bueno, en primer lugar, hermano Danilo, muchas gracias por invitarme y un saludo para toda la hermandad de habla español, porque la verdad es que los que hablan español nos van a entender y es un gusto saludarles a todos aquellos que están esperando el estudio de la lección. Así que bendiciones para todos. Gracias, hermano Danilo, por invitarme. Que sea de una bendición el dialogar sobre esta lección juntos de Honduras a Guatemala, de Guatemala a Honduras. Bendiciones. Amén. Vamos a tener la oración inicial. Pastor Inocencio, le voy a agradecer que podamos interceder, clamar al lugar santísimo donde Jesús intercede por una serie de forma especial por la presencia del Espíritu Santo en esta lección y también por los enfermos y por una buena cantidad de personas que nos escriben con grandes necesidades. Por favor, hermano Inocencio, puede orar. Bendito Dios que estás en el cielo y en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos por darnos libertad y de poder estudiar libremente tu palabra. Y ahora que vamos a estudiar, lleva la bendición a quienes van a darle seguimiento al estudio. Que le ayudes al que esté enfermo a mejorar su salud. Que le puedas perdonar también su pecado si está dañado por el pecado. Concédele a cada hermana, cada hermano, cada niño, cada adolescente, cada joven y cada anciano que sufre alguna dolencia, seas tú el médico en este sábado, el que puedas ayudarle, si va a vivir, que se sane, y si no, puedas perdonarle y darle derecho a la salvación en el día final. Padre, bendice este estudio, bendice al hermano Danilo, bendice a todos los que van a encontrarse con este estudio, que sea de bendición, que nos alejemos del pecado y nos acerquemos a Jesús nuestro Salvador. Quédate con nosotros en este estudio. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Inocencio, por la oración. Vamos a ver entonces la lección número 7 para este sábado 15 de febrero del 2025. Cómo el tiempo pasa rápido, Pastor Inocencio. No se detiene. No podemos detener el tiempo. El tiempo sigue. No se puede. Tenemos el título de la lección, Himno de Liberación. Tenemos prácticamente, Pastor Inocencio, la continuación de la lección de la semana pasada, donde vemos nosotros que Dios llamó a Débora, que en el tiempo era una profetisa, y que como no había juez en Israel, el pueblo de Israel buscaba a Débora para consejo, para guía, para poder recibir consejo de parte de Dios. Y Débora hacía una obra muy especial en Israel, con todo el pueblo que se le acercaba, siempre orientaba para bien. Y en ese momento vemos cómo Dios obra poderosamente a través de Débora y Barak para poder destruir a aquel gran general Sísara, que tenía 900 carros poderosos de hierro que destruían los ejércitos. Y realmente Dios le dio la victoria a Débora y a Barak, y ellos entonan un canto de liberación. Y dice la introducción que vamos a estudiar, himno de liberación, maldecid a Meroz. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué menciona la introducción maldecid a Meroz? Porque es interesante en el estudio de la Biblia que en el caso, en la experiencia de Débora y de Barak, había una pequeña ciudad, había un pequeño pueblo que estaba muy cerca de donde estaba la guerra con Sísara. Y este pueblo era pueblo de Dios, y Meroz no fue a socorrer, no ayudó a las tribus de Neftalí en esta oportunidad
era las tribus de Neftalí y Zabulón, si no mal recuerdo, eran las tribus de Neftalí y Zabulón las que necesitaban el apoyo de todas las tribus de Israel. Pero un pueblo cercano era el pueblo de Meroz. Y dice la introducción, maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, el socorro de Jehová contra los fuertes. ¿Qué hizo Meroz? Nada. Oigan esto. ¿En qué consiste el pecado de Meroz? Que no hizo nada. Ese fue su pecado. La maldición de Dios recayó sobre ellos por lo que no hicieron nada. El hombre de mente egoísta y estrecha es responsable por su mezquinidad. Pero los que tienen sentimientos bondadosos y generosos, impulsos y amor por las almas, tienen una tremenda responsabilidad. Porque si permiten que esos talentos queden sin usar y se desperdicien, serán considerados siervos infieles y serán llamados también maldecida Meroz. La mera posesión de estos dones no basta. Los que los poseen deben darse cuenta de que sus obligaciones y responsabilidades son mayores. Mi querido pastor Inocencio, esta nota de introducción es muy fuerte. Recuerden que sí estaba a punto de poder atacar al pueblo de Israel y solamente habían dos tribus, Zabulón y Neftalí. Y ahí estaba Débora y Barak. Y Barak había juntado casi 10,000 hombres entre estas dos tribus. Y no vino el resto de las tribus a apoyar, algunas porque estaban muy lejos. Pero el pueblo de Meroz, que estaba cerca, no fue a ayudar a Débora y a Barak, sino que quedaron ahí. Y entonces, ¿en qué consiste el pecado de Meroz, pastor Inocencio? En no querer ayudar, en no querer hacer nada en favor del que estaba necesitado. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar para este tiempo, mi hermano Inocencio? Bueno, de igual manera, de aquellos que solo se quedan viendo los que trabajan y dice, bueno, que trabajen ellos porque yo no tengo tiempo. Entonces, en eso consiste también el pecado de hoy, que no quiere colaborar en ayudar a el avance de la obra de Dios. Interesante. Y pastor Inocencio, ¿qué opina usted de los líderes que somos comparados tal vez como Meroz? Que vemos el pecado pero no hacemos nada. Que vemos cómo la corriente del mal entra a la iglesia y el pastor no se pone de frente para detener el mal. No hace nada. Y ve cómo las doctrinas extrañas destruyen al pueblo de Dios y no se hace nada. Se comete el pecado de Meroz. Lamentablemente, hermano Danilo, y todos los que tienen que escuchar esta lección debemos evitar, porque no se va a escapar el que haga esa misma función de Meroz, de solo quedarse viendo y no ayudar al necesitado. Así que el líder que ahora tiene una responsabilidad y por no quedar mal con la gente, se hace a un lado y deja que el pueblo se corrompa, entonces le caerá la maldición según todo el desarrollo del estudio, porque eso es lo que da a conocer las otras preguntas. Qué interesante. Vamos a entrar al desarrollo de la pregunta, porque la pregunta, Pastor Inocencio, la lección de esta oportunidad está contenida en el cántico de liberación, en ese himno de liberación que entona Débora y Barak, y es interesante. Nos introducimos entonces a la primer parte, a la primera pregunta, y tenemos el subtítulo Alabanza al Señor. Pastor Inocencio, ¿cómo expresaron Débora y Barak su gran gozo por el resultado de la batalla? Después de la batalla y Dios dio la victoria, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Débora y Barak, Pastor Inocencio? Bueno, lo que hicieron, dice, fue alabar a Dios, cantarle cánticos a Dios de victoria, cantos de triunfo, de gozo, de alegría, porque habían sido oídos por Dios, habían sido protegidos por Dios. Entonces ellos dan homenaje a Dios porque ellos estaban agradecidos por la cooperación que Dios había dado para ellos. ¿Recuerda, Pastor Inocencio, qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo? ¿Qué se escuchó? Sí, se escuchó ahí la alabanza. Alabanzas, exactamente. Miriam, María, la hermana de Moisés, comenzó a cantar un cántico de victoria.
El cántico de victoria de Miriam porque Dios dio la victoria. El cántico de Débora y de Barak porque Dios dio la victoria. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 15 de los 144,000? ¿De qué habla? Que van a cantar un cántico, dice que solo ellos lo van a entender, los demás no, porque ellos son los victoriosos. Ellos van a entonar esta alabanza de gratitud por haber alcanzado la victoria. Alabado sea el nombre de Dios, Pastor Inocencio, porque vemos que en todos los momentos de triunfo el pueblo de Dios debe de cantar. Algo que me gusta, Pastor Inocencio, de usted, y aprovecho el tiempo, es que cuando tenemos servicios con el Pastor Inocencio canta, cantemos, alabemos el nombre de Dios, y eso motiva a la gente. Claro, así es. Muy bien, la otra parte, ¿quién recibió correctamente la gloria y el honor por la victoria de Israel sobre sus opresores? ¿Quién recibió la gloria, pastor? ¿Quién merece todo? Dios. Él recibió la gloria porque él había dado, entonces ahora era merecido que él reciba la gloria, y quienes lo reconocen lo dan, porque los que no lo reconocen no lo hacen, pero como ellos reconocían que Dios los había ayudado, ahora le dan el homenaje, le dan la honra a través del canto a Dios. Qué interesante es reconocer, mis queridos hermanos, los que nos siguen por los diferentes medios de redes sociales, darle la honra y la gloria a Dios. Mucha gente dice mi dinero, mucha gente dice mis tierras, mucha gente dice mi carro, mucha gente puede decir mi profesión. No, mi hermano, dale la honra y la gloria a Dios. Exactamente. Mi casa, todo. Exacto, todo proviene de Dios. Mía es la tierra y su plenitud, dice Dios. Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída y que esperamos bendiciones cada vez mayores de su infinita plenitud. Pasamos a la pregunta número 2 y dice: ¿qué pensamiento viene a la mente en cuanto a llamar madre en Israel a Débora? Bueno, ¿cuál es el papel de una madre? ¿Qué hace una madre en casa con sus hijos, Pastor Inocencio? Bueno, el papel de una madre es cuidar de sus hijos, velar por ellos, cuidar que estén bien. Entonces, ese es el papel de una madre, de velar que no se enfermen, que no se golpeen, que estén comiendo, que estén limpios, que esté todo en orden. Ese es el papel de una buena madre, porque hay madres que no velan por sus hijos, pero las buenas madres entonces velan por la protección de sus hijos. Qué interesante. Y cuando habla aquí de Débora como madre en Israel, asumiendo lo que usted está diciendo, nos damos cuenta que el papel de Débora fue de una madre que cuida y vela por sus hijos. Y si vemos la historia de Débora, Débora guió, Débora aconsejó, Débora liberó, Débora protegió, Débora aconsejó, Débora fue prácticamente una figura materna espiritual para el pueblo de Israel durante un tiempo de opresión. En ese tiempo de opresión, Débora siempre estuvo para tender una mano a aquel que se había prácticamente desanimado en el camino. Por eso usted recordará qué le dijo Barak a Débora: yo voy a juntar 10,000 hombres con una condición. ¿Cuál fue la condición? Si tú vas conmigo, yo voy a pelear. Exacto. ¿Cuántos necesitamos hoy en día madres espirituales en Israel? Quiero enviar un saludo especial para esas madres en Israel que guían, que dirigen, que cuidan, que velan de la iglesia del Señor. Hablo de las madres espirituales. Hablo de las madres de sangre que velan, que cuidan, que guían a sus hijos, que no los dejan solos. Hoy la iglesia es una madre también para aquellos descarriados, para aquellos que están pasando momentos difíciles. Y es muy importante que nosotros podamos también cumplir la labor que hizo Débora. Débora no cometió el pecado de Meroz, Débora actuó en el momento indicado. Ahora, la otra parte, Pastor Inocencio, ¿cuál fue la implicación de su declaración que ante ella no había escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Bueno, que ella no llevaba, es interesante, el pueblo de Israel no llevaba armas, Pastor Inocencio. Solamente la orden fue: júntame a 10,000 hombres. Y por eso la declaración del Espíritu de las Sagradas Escrituras
y del espíritu de profecía es que confiaron en la palabra de Débora que le dijo a Barak y esperaban en silencio la salvación de Jehová. Por eso uno de los profetas dice que nosotros no debemos de confiar, no se confíe, dice el valiente en su valentía, el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, sino en quién debemos de confiar, Pastor Inocencio. Claro que en el poder de Dios, cuando se cree en Dios, todo se puede confiar, porque si el pueblo no tenía armas y ellos únicamente pensaron que si Dios les estaba diciendo, ellos iban a vencer con la presencia de Dios. Entonces, eso fue lo que realmente los ayudó, porque si ellos hubiesen dudado, entonces hubiesen perdido, pero como ellos se centraron en el poder de Dios que los iba a ayudar, que los iba a defender, pues así fue. Los libró Dios porque su fe no cayó. Amén. Qué interesante. Es interesante, Pastor Inocencio, notar que en un momento de dificultad, Débora era una madre en Israel y muchos iban confiados a ella. Nosotros podemos ver el ejemplo, hermano Inocencio, de nuestros hijos, que cuando eran Sí, pequeños, si les pasaba algo, siempre buscan a la mamá, porque la mamá, a pesar de que tal vez puede reprender, al mismo tiempo puede curar, puede sanar, puede orientar. Y un abrazo a un hijo desamparado, dolido, caído, es de gran estima y es de poder para poder ayudar a aquel desamparado. También Dios envió a esta profetisa en un tiempo difícil para poder guiar y orientar al pueblo de Israel. así es, amén. Pasamos a la pregunta número 3. Bendición por cooperación. Noten, el que coopera recibe bendición. El que no coopera y comete el pecado de Meroz va a recibir la maldición. Qué terrible es quedarse inactivo, hermano Inocencio. Terrible quedarse inactivo. No podemos quedar inactivos. Recordemos No, a aquellos siervos de aquel hombre que llamó y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que tenía 5 ganó 5, el que tenía 2 ganó otros 2 más. Y el que tenía 1 solo se quedó viendo, no hizo nada. Ese recibe la maldición. ¿Cuántos hermanos tienen talento en la iglesia? Pueden hablar. ¿Cuántos talentos tienen recursos? Y a veces no hacen nada, hermano Inocencio. Cuando hay reorganización de iglesia, rehuyen a los cargos, no quieren hacer nada. Cuidado, no cometan el pecado de Meroz. Cuidado, es una advertencia. Entonces dice, ¿qué decía el himno acerca de las respuestas de las distintas tribus y las acciones del pueblo? Bueno, el himno decía, el pueblo marchó en contra de los poderosos. Eso era lo que decía el himno. El pueblo marchó en contra de ese ejército. El pueblo marchó en contra de esos carros poderosos que destruían. Pero el pueblo marchó confiado en las promesas de Dios. ¿Qué nos enseña sobre cómo afrontar los problemas? ¿Quién da la victoria, Pastor Inocencio? nosotros tenemos que aprender de todas estas historias que hemos analizado, porque esta es una de las muchas historias que tenemos como pueblo de Dios o como líderes, de saber que siempre los que confiaron en Dios, Dios les dio una victoria, porque había, tal vez en su momento parece ser que perdía la batalla, pero cuando la persona no perdió la confianza en Dios, Dios siempre hizo victoriosos a aquellos, aunque hayan sido pocos, porque aquí prácticamente la mayor parte se fue y una pequeña parte que queda confiando en Dios les da la victoria. Y de esta manera, entonces, el ejemplo para nosotros que tenemos que aprender a confiar, quien da la victoria es Dios. Es muy interesante que cada uno de nosotros podamos ponernos siempre de parte de la justicia, aunque la mayoría nos abandone, aunque los campeones de la verdad sean pocos. Es importante ponernos de parte de la justicia. Dice el testimonio, aunque los cielos y la tierra se desplomen,
pero no quedarnos a la expectativa, neutrales, yo ni de aquí ni de allá, que hay un extremo, que hay otro extremo, que yo mejor me quedo por acá. No, mis hermanos, debemos de tomar posesión para el tiempo del fin. La línea de demarcación que va a separar, la línea de toque va a ser el sábado. Y muchos o van a estar con Dios obedeciendo la ley, especialmente el sábado, o van a estar en contra de Dios obedeciendo las leyes de los hombres. Así que Allá, no podemos mantenernos neutrales ante la emergencia porque cometemos el pecado de Meroz. Esto es en todos los niveles organizativos de nuestra iglesia. Si hay un problema en una iglesia, la iglesia debe de solucionar su problema. Si no puede, que llame al distrito o a la asociación. Y si ellos no hacen nada, se quedan como espectadores y no corrigen los males, cometen el pecado de Meroz y Dios no puede dirigir a estas personas. Pasamos a la así es. pregunta. Hermano Danilo, hay algo interesante todavía aquí sobre la nota. Dice que el Señor coloca hombres en puestos de responsabilidad para ejecutar no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, el problema de muchos es que parece que al llegar a un puesto como que fuera lo que va a dirigir es de Él. Debemos saber todos que vamos a dirigir la obra de Dios, vamos a guiar a la salvación a las personas. Entonces, no es para poder hacer competencia o para ir a hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Para eso coloca, dice Dios, hombres, para que hagan la voluntad de Dios, no su voluntad. Qué interesante. Que Dios nos ayude a cumplir su voluntad. Dios ejecuta y manda y tenemos que obedecer como Dios dice, sin cambiar nada de lo que Dios ha establecido. Pregunta Así número es. 4. Pastor, esto es muy importante. ¿Cómo contribuyeron todas las tribus a la batalla contra los enemigos de Israel? Dígame, ¿qué pasó con todas las tribus? ¿Fueron en auxilio de Israel? ¿Qué pasó, mi hermano Inocencio? Todas las tribus, hermano, dice que se corrieron. Todas las tribus abandonaron. Cuando más necesitaba el pueblo, lamentablemente, eh, ellos se hicieron a un lado y esto trajo problemas. Entonces, fueron indiferentes y cuando uno mira situaciones en el pueblo o en personas, individuales o familia, y uno se hace indiferente, como que no, parece ser no necesitan ayuda, pues también Dios toma nota de todo esto, de una asociación, de una unión, de una división, de un nivel más alto, como sea. Si no vemos con importancia todo esto, es un peligro porque la indiferencia Dios la ha castigado. Dios le gusta la acción, le gusta que se deposite su confianza en Él y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer con su pueblo. Pero aquí se hicieron indiferentes, se hicieron como desentendidos y no apoyaron y eso trajo fracaso. Qué interesante, increíble lo que pasó, fueron indiferentes a las necesidades. Recordemos, apreciados hermanos, que los ataques de los cananeos eran parciales. ¿Cómo decir parciales? De repente sufría Rubén, de repente sufría Leví, de repente, bueno, sufrían diferentes ocasiones las tribus, porque venían los cananeos que fueron un azote para ellos, porque ellos no cumplieron con la voluntad del Señor de sacarlos de la tierra prometida. Y cuando venía el azote para diferente el territorio, todas las tribus tenían que ir y apoyar a sus hermanos. Pero lamentablemente, como usted lo mencionó, no todos contribuyeron, fueron indiferentes, solo Zabulón y Neftalí fueron los que intervinieron en ese momento. Pero hay algo interesante. ¿Qué aspecto especialmente significativo se registró en el Cántico de la Victoria? Bueno, cuando leemos nosotros todo el Cántico de Victoria, el himno de liberación de Débora y de Barak, encontramos que allí un aspecto que se registró en el Cántico de la Victoria es la intervención divina en la batalla. Esa intervención divina en la batalla donde Dios da la victoria. Dios dio la victoria al pueblo de Israel. Ahora, Amén. Sí, bueno. en la pregunta 5, Pastor Inocencio,
que se conecta con la pregunta número 4. ¿Qué declaran las escrituras acerca de la ciudad cuyos habitantes no echaron una mano? Recordemos, no fueron a ayudar, quedaron ahí inmóviles, se quedaron sin hacer nada, veían la necesidad urgente, podían ayudar. Ahora, ¿qué dice la Biblia de estas personas? Bueno, Dios dijo, maldice, serán malditos por no querer colaborar en la necesidad que había de apoyar, de ayudar, porque había problemas. Entonces ahora dice Dios, bueno, maldíceme esta gente porque no quiso apoyar. Entonces es peligroso para ahora este tiempo cuando el trabajo se le recarga solo a unas ciertas personas y los demás se quedan viendo o hacen ellos mismos el problema y no ayudan a solventar el problema. Así que este es un peligro para hoy de perder la bendición, porque la bendición es triunfo, pero la maldición trae desgracia, trae sufrimiento, trae dolor. Entonces aquí se dijo, maldice. Y es algo peligroso porque está diciendo Dios, no está diciendo una persona, lo está diciendo Dios. Amén. Qué interesante. Así que cometieron el pecado de Meroz por no ir a la ayuda. Y ese pecado de Meroz, muchos lo pueden estar cometiendo hoy. Si no actúan, hay que actuar inmediatamente. Sea desde el puesto más alto, conferencia general, hasta una iglesia local. Si miramos, si escuchamos y no actuamos, Dios va a pedir cuentas a nosotros de lo que no se hace. Pero qué bendición se cantó sobre Jael, la esposa de Eber, el kenita, que no era estrictamente israelita. Bueno, de Jael se dice, bendita seas tú, bendita sea tu casa, bendita sea tu tienda. ¿Por qué? Porque ella no cometió el pecado de Meroz, a pesar de que no era israelita. Ella cumplió la voluntad de Dios y fue la que destruyó a Císara, porque fue ella quien destruyó a Císara, mi hermano. Así que Jael recibió la bendición de Dios a pesar de no ser israelita. Que Dios pueda ayudarnos a nosotros para poder comprender su voluntad, porque aquellos que cometen el pecado de Meroz y no hacen nada, reciben maldición. Y aquel que actúa, recordemos, Rahab la ramera ayudó a aquellos espías que llegaron a supervisar la tierra prometida, y Rahab la ramera actuó, y por actuar Dios le dio bendición no solamente a ella, sino a su familia, y recibieron la bendición de la salvación y no murieron en la destrucción. Dice la nota, cada uno debía manifestar una fe viva entre su familia y su vecindario, revelando bondad hacia los pobres, compasión hacia los afligidos, dedicándose a la obra misionera y ayudando a la causa de Dios con sus recursos. Pero como en el caso de Meroz, la maldición de Dios recaía sobre ellos por lo que no habían hecho. Habían amado el trabajo que les producía el mayor provecho de esta vida, y enfrente a sus nombres en el libro mayor dedicado a las buenas obras había un lamentable espacio en el blanco. Maldito. ¿Por qué? Porque no hicimos nada. Qué tremendo. Pasamos a la pregunta número 6 rápidamente. No te enredes en asuntos cuestionables. ¿Qué deben esperar los que cooperan en una causa mala, incluso usando todas sus fuerzas? Bueno, van a esperar maldición, van a esperar destrucción. ¿Y qué más, Pastor Inocencio? Bueno, lo que va a esperar es la muerte final, porque al no hacer, no cumplir lo que Dios demandó y colabora en el mal, porque colabora para que el mal abunde más. Y esto sucede en muchos que aparentemente se ha aceptado la verdad, pero tanto líderes como no líderes, en vez de colaborar para bien, colaboran para generar o provocar mal, para apoyar el mal. Estos, al no cambiar, tienen el peligro de recibir la maldición y como final, la muerte final. Eso sería el resultado de tener un comportamiento de apoyar el mal, de provocar hacer mal y de poder fomentar el mal, en vez de acortar que el pueblo no se tenga que desviar, sino que ellos ayudan a desviar al pueblo.
Entonces ellos están en el peligro del pecado de Meroz, de recibir la maldición y con final la muerte, porque eso es lo que va a pasar con los que fueron maldecidos. Qué interesante. Dios tenga misericordia de nosotros. Leemos la nota. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Satanás y sus ángeles están en el campo para oponerse a todo paso que den los hijos de Dios para avanzar. Por lo tanto, se requiere la colaboración de todos. Este es un mensaje para nosotros. Hay una clase representada por Meroz. El espíritu misionero nunca ha tomado posesión de sus almas. Los llamamientos de las misiones en el extranjero no los han conmovido para orar. ¿Qué cuenta rendirán a Dios los que no están haciendo nada en su causa? Nada para ganar almas para Cristo. Los tales recibirán la denuncia. Malo y negligente siervo. Hay llamados, Pastor Inocencio, para actuar. Hay pastores hoy tan cómodos que dicen, no, mi horario de trabajo son 8 horas y yo ya no puedo ir. Estoy en vacaciones, no puedo hacer nada. No, mi hermano querido. Todos somos llamados a trabajar sin cansancio y sin demora. Todos somos alistados en el ejército del Señor. No estamos de baja, hoy estamos de alta, porque todavía Cristo no ha venido. Estamos en una terrible batalla, la batalla más terrible contra los poderes de las tinieblas, que tratan la manera de tener el control de las mentes humanas para establecer leyes opresoras. Que Dios nos ayude a no cometer el pecado de Meroz, la inactividad. Entonces, hermano Danilo, según aquí, hay una clase representada por Meroz dentro de este pueblo, como estuvo en el pasado. Hoy hay una buena parte representada por Meroz. No piden o no tienen el espíritu misionero. Eso estaría en nivel de ministerio, en nivel de miembros, en nivel de todo un pueblo que hemos creído que Dios viene por este pueblo, pero si no se hace un trabajo misionero, estaría cometiendo el pecado de Meroz. Que hagan otros, para eso yo pago, para eso yo doy diezmo para que hagan la obra. Este problema lo va a confrontar, si no cambia, va a ser maldito y será destruido. Así es, mi hermano Inocencio, qué terrible. Bueno, pasamos a la última pregunta, mi hermano Inocencio. ¿Qué pasaría con los enemigos de Israel según el himno? ¿Qué iba a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Sencillo, van a ser exterminados, van a ser destruidos, eso es lo que va a hacer Dios, porque, y en este caso, a veces la gente tiene que culpar a otro, pero aquí Dios dio oportunidades de servicio y todo, de colaboración, presentó problemas para ver si la gente quería colaborar, construir, en todo eso, pero como no quiso colaborar en la construcción, en la edificación, entonces no que ayudó más bien para causar más problemas, al final le toca la destrucción, que la va a dar Dios, porque nadie puede destruir a otra persona, sino Dios pondrá un fin al mal y a los que practicaban el mal. Increíble. Y ahora van a ser destruidos, pero ¿qué deseo se expresó para aquellos que amaban a Dios y su obra? Es interesante el texto, como dice, son como el sol en su fuerza, porque están escondidos en el sol de justicia que es Cristo. Todos debemos de ver a Cristo, el sol de justicia. Él es nuestra esperanza y vida eterna, Pastor Inocencio Guardado. El himno de liberación. No cometamos el pecado de Meroz. Las últimas palabras, Pastor Inocencio. Bueno, hermano, solo decirle al pueblo que ama a Dios, colaboremos en lo que esté al alcance, porque Dios tampoco va a pedir lo que no se puede hacer, pero lo que se puede hacer, hagámoslo, y la recompensa la tendremos de Dios. Si no lo hacemos, aún pudiendo hacerlo, pudiendo colaborar, no lo hacemos, también la recompensa viene de Dios, pero solo hay dos recompensas, vida eterna o la muerte eterna. Así que les decimos a nuestros seguidores de este estudio de la lección a nivel del mundo, que nos ayude Dios para poder colaborar para el bien, no para el mal. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Inocencio, por su tiempo. Vamos a tener la oración final. Oremos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por la vida, por el privilegio de tener esta lección. Permite que este himno de liberación
pueda dejar una enseñanza en mis queridos hermanos y hermanas a nivel de Latinoamérica, y en forma especial que no podamos cometer el pecado de Meroz. Los talentos y dones que nos has dado los queremos poner en tus manos, bendito Señor. Perdona nuestros pecados y bendice a tu pueblo que sigue el programa de Escuela Sabática. Bendice a tu pueblo a nivel mundial. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestros queridos hermanos que siguen el programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial, agradeciendo a Dios en primer lugar y al Departamento de Multimedia de la Asociación General por el apoyo que nos brinda. Y a usted, querido hermano y hermana, que nos sigue, por favor, comparta el link para que muchos puedan presenciar el estudio de la Escuela Sabática. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado. Que la paz de Dios quede con ustedes y un feliz sábado desde ya. Amén.